¿Alguna vez te has parado a pensar cómo Dios puede usar tus manos para salvar una vida? Hoy te voy a contar la historia más impresionante que he oído en mi vida. Una historia que comenzó una noche oscura y lluviosa, cuando un padre viudo caminaba con su hijita en brazos, sin imaginar que en ese momento estaba a punto de convertirse en un instrumento de Dios. Lo que sucedió en esa pasarela cambió por completo dos vidas para siempre. Una decisión tomada en segundos que transformó el dolor en esperanza, la desesperación en amor verdadero. No vas a creer lo que Dios hizo a través de un simple gesto de compasión. Pero antes de continuar, si estás aquí, es porque Dios ha tocado tu corazón para que escuches este testimonio. Este es el canal Milagros de la Vida Real, el mejor lugar para conectarte con la palabra de Dios a través de testimonios reales y transformadores. Aquí encontrarás historias que fortalecerán tu fe y te mostrarán cómo actúa el Señor en las situaciones más imposibles. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perderte ningún milagro que Dios tiene preparado para tu vida. La historia que voy a contar ocurrió en una gran ciudad. En una de esas noches que parecen no tener fin, la lluvia caía sin cesar, como si el cielo llorara junto con los corazones heridos. Las calles brillaban con las luces de las farolas, reflejándose en los charcos de agua, creando un escenario melancólico que reflejaba el dolor de tantas personas perdidas en el mundo. Era una de esas madrugadas en las que parece que hasta Dios está en silencio, pero en realidad era precisamente el momento que Él había elegido para actuar. Esa noche caminaba por las calles un hombre llamado Ricardo. Tenía 42 años, pero la vida había pesado tanto sobre sus hombros que parecía llevar el mundo a cuestas. Cada arruga de su rostro contaba una historia de lucha. Cada mirada cansada revelaba las batallas que libraba a diario. En sus brazos dormía su pequeña princesa, Sofía, de solo 4 años, envuelta en el grueso abrigo de su padre que la protegía de la fría lluvia. Qué escena tan bonita, ¿verdad? Un padre protegiendo a su hija con todo el amor del mundo. La vida de Ricardo había cambiado por completo 2 años antes, cuando un terrible accidente se llevó a su esposa de este mundo. De repente, se encontró solo en el mundo, teniendo que ser padre y madre al mismo tiempo. Imaginen el dolor de este hombre, despertarse todos los días y tener que ser fuerte para una niña pequeña que le preguntaba cada día dónde estaba su mamá. Pero ¿saben qué es lo que más me impresiona de esta historia? Ricardo nunca se rebeló contra Dios. Simplemente trabajó y trabajó, porque sabía que tenía una misión sagrada: cuidar de su Sofía. Durante el día, Ricardo trabajaba como jardinero en los barrios nobles de la ciudad, cuidando jardines perfectos bajo el sol abrasador. Por la noche, corría a otro trabajo, descargando cajas pesadas en un centro de distribución hasta altas horas de la madrugada. 2, a veces 3 horas de sueño por noche. Pero, ¿saben qué lo motivaba? La sonrisa inocente de su hijita cuando llegaba a casa. Cada gota de sudor era una oración silenciosa. Señor, dame fuerzas para darle lo que se merece. Este hombre es un verdadero ejemplo de dedicación y amor paternal. Pero esa noche, mientras regresaba del trabajo con Sofía dormida en sus brazos, sucedió algo inesperado, algo que cambiaría su vida para siempre. Ricardo estaba cruzando una pasarela cuando vio una escena que le heló la sangre. Allí delante, en la barandilla de la pasarela, había una joven con un vestido claro empapado por la lluvia. Su cabello bailaba con el viento, y su postura era la de alguien que había perdido toda esperanza. Era la de alguien que estaba a punto de tomar la peor decisión de su vida. El corazón de Ricardo se aceleró. En ese momento, no pensó en sí mismo, no pensó en el cansancio, no pensó en el peso de su hija en sus brazos. Solo pensó en una cosa: Dios, úsame para salvar esta vida. Y sin dudarlo, empezó a correr. «Espera, por favor, espera», gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en la lluviosa noche. Era la voz de Dios llamando a través de un hombre sencillo.
un jardinero que se convirtió en instrumento del Altísimo. La joven se volvió asustada al oír el grito. Se llamaba Carolina, una joven de 23 años que aquella noche había perdido toda la fe en la humanidad. En el brusco movimiento de sorpresa, perdió el equilibrio. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Allí se decidiría su vida, entre la muerte y un milagro de Dios. Ricardo no lo pensó dos veces. Con Sofía aún durmiendo en un brazo, extendió la mano libre y agarró a Carolina por la muñeca en el último segundo. Imaginen la escena: un hombre sosteniendo la vida de dos personas, su pequeña Sofía en un brazo y una desconocida colgando sobre el vacío en el otro. El peso físico era inmenso, pero el peso espiritual era aún mayor. Ricardo sentía que Dios lo estaba utilizando para un propósito mayor. Era como si el Espíritu Santo le estuviera dando una fuerza sobrenatural a sus músculos. Con toda la fuerza que Dios le concedió, tiró de Carolina hacia un lugar seguro. Cuando finalmente consiguió colocar a Carolina en la pasarela, los tres estaban empapados y temblando. Sofía se había despertado asustada y lloraba sin entender lo que estaba pasando. Carolina se derrumbó en llanto, con todo el cuerpo temblando no solo por el frío, sino por la emoción de estar viva. ¿Y saben lo que hizo Ricardo? Las abrazó a las dos. Abrazó a Carolina y a Sofía al mismo tiempo, creando un círculo de protección y amor. Era como si fuera un abrazo del mismo Dios. Carolina, entre sollozos, murmuró su nombre y dijo que ya no veía sentido a seguir viviendo. Pero Ricardo, guiado por la sabiduría divina, no la cuestionó, no la juzgó. Simplemente la llevó a una pequeña cafetería que funcionaba toda la noche. Era un refugio de luz en medio de la oscuridad, un puerto seguro donde ella podía calmarse. Pidió 2 cafés calientes y unos panecillos, y se quedó allí, una presencia firme y tranquilizadora a su lado. Durante horas y horas permanecieron en esa cafetería. Ricardo no obligó a Carolina a hablar, no le hizo preguntas invasivas. Simplemente estuvo presente, como Cristo estuvo presente con los discípulos en los momentos más difíciles. Sofía, cansada, volvió a dormirse en el regazo de su padre, y Carolina, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente segura al lado de un extraño. Era la presencia de Dios manifestándose a través de la bondad de un hombre sencillo. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que están en alguna tribulación. Ricardo no lo sabía, pero en ese momento estaba haciendo precisamente eso, un consolador enviado por Dios a un alma afligida. Estaba siendo utilizado por el Altísimo para demostrar que aún existe bondad en este mundo. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo con colores dorados, Carolina finalmente encontró el valor para hablar. Con el rostro hinchado de tanto llorar, miró a Ricardo y le dijo: «En mis 23 años de vida, nunca había sentido una compasión tan verdadera». Y Ricardo, con esa sonrisa triste pero acogedora, respondió: «Todos merecemos una segunda oportunidad, sobre todo cuando sentimos que hemos tocado fondo». Esas palabras tocaron profundamente el corazón de Carolina. Vio en ese hombre sencillo una sabiduría que no se aprende en los libros, sino en la escuela de la vida. Era la sabiduría de quien ya había pasado por el valle de la sombra de la muerte y sabía que Dios siempre prepara una salida. Sintiéndose segura, Carolina comenzó a contar su historia, cada palabra cargada de dolor y decepción. La noche anterior había descubierto que el hombre con el que estaba a punto de casarse la engañaba con su mejor amiga, pero lo que más la devastó fue saber que sus propios padres conocían la traición y lo ocultaron todo para no estropear la boda, que no era más que un negocio para la familia. Imaginen el dolor de esta joven, traicionada no solo por su prometido y su amiga, sino también por su propia familia. Era como si todo su mundo se hubiera derrumbado de golpe. Ricardo la escuchó con toda atención.
asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Reconocía ese dolor porque ya había sentido algo parecido cuando perdió a su esposa. La sensación de que el suelo se había desvanecido bajo sus pies, de que ya no había razón para seguir adelante. Pero también sabía que Dios tenía planes más grandes, incluso cuando todo parece perdido. Y compartió esa esperanza con Carolina a través de su presencia cariñosa y sus palabras de consuelo. Ricardo llevó a Carolina a su casa, un apartamento pequeño pero acogedor, que olía a café y tenía el calor de un verdadero hogar. Mientras ella se calentaba con una taza de té, él abrió su corazón y le contó su propia tragedia. Habló de la pérdida de su esposa, de cómo pensó en rendirse. Le contó sobre los meses de profundo duelo, cuando el dolor era un peso que parecía imposible de soportar. Pero entonces señaló a Sofía, que dormía tranquilamente en el sofá, y dijo: «Fue mirándola a ella que encontré fuerzas para continuar. Vi en ella la razón para no rendirme, la prueba de que Dios todavía tenía planes para mi vida». Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Carolina. Ella comprendió que el dolor no desaparece, sino que se transforma, que incluso en las noches más oscuras, siempre hay una estrella brillando para guiarnos. Como enseña el Salmo capítulo 30, versículo 5, el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Ricardo y Carolina estaban viviendo exactamente eso. La noche de dolor estaba llegando a su fin, y una nueva mañana de esperanza estaba naciendo. Dios estaba tejiendo algo hermoso a través de esa amistad improbable, preparando corazones para un amor verdadero y transformador. Carolina comenzó a visitar la casa de Ricardo con regularidad, ayudaba a cuidar de Sofía, cocinaba comidas sencillas y descubrió la belleza de las pequeñas cosas de la vida. Ella, que había crecido rodeada de lujos, encontró verdadera satisfacción en hacer un pastel casero o arreglar la casa. Era como si estuviera redescubriendo quién era realmente, lejos de las máscaras y las expectativas de los demás. Lo que Carolina no le había contado a Ricardo era toda la verdad sobre su vida. Era la hija única de Augusto Carvalho, uno de los empresarios más poderosos del país, un magnate que controlaba un imperio multimillonario y que siempre había tratado a su hija como una pieza más en su juego de poder. Carolina creció en una mansión de más de 30 habitaciones, pero se sentía prisionera. Todo el dinero del mundo no podía comprar lo que más deseaba: la libertad de elegir su propio destino. Aquella noche lluviosa, había huido de casa tras una terrible pelea con su padre, que la obligaba a casarse con un socio al que ni siquiera conocía bien. Estaba desesperada, buscando un alivio a la insoportable presión, pero Dios tenía otros planes. En lugar de encontrar la muerte, encontró a Ricardo y descubrió lo que era el amor verdadero. No el amor interesado que conocía, sino el amor puro de un hombre honesto que se dedicaba por completo a su hija. Durante casi 4 meses, Carolina mantuvo en secreto su verdadera identidad. Inventó que era estudiante de diseño y que vivía con una prima. Ricardo nunca le preguntó nada, respetando el espacio que ella necesitaba. Poco a poco, un amor profundo y verdadero floreció entre ellos. Era un amor construido sobre conversaciones sinceras, risas compartidas y el cuidado cariñoso de Sofía. Carolina finalmente podía ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Los medios de comunicación descubrieron el romance entre la heredera multimillonaria y el jardinero. Los titulares eran crueles y sensacionalistas. La princesa de los negocios se enamora de un hombre sencillo. El mundo de Carolina se vio invadido por paparazzi y chismes. Augusto Carvalho, furioso, envió a sus guardias de seguridad a buscar a su hija y la encerró en casa como si fuera una prisionera. Durante semanas, Ricardo vivió un verdadero infierno. Los medios de comunicación lo perseguían, inventando mentiras sobre él, diciendo que solo estaba interesado en el dinero de Carolina. Debido a la exposición negativa, perdió sus 2 trabajos. Los vecinos que antes eran amables ahora lo miraban con desconfianza. Sofía, la pequeña inocente, preguntaba sin cesar dónde estaba la tía Carol.
Ricardo llegó a vender los pocos muebles que tenía para comprar comida, pero nunca consideró aceptar dinero de los periódicos para contar su historia, como está escrito en Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y ser estimado es mejor que la plata y el oro. Ricardo prefirió pasar necesidades antes que manchar su dignidad. Su integridad era su posesión más valiosa y no la vendería por ningún dinero. Era un hombre de carácter, moldeado por los valores de Dios. Mientras tanto, encerrada en la mansión, Carolina planeaba su fuga. Una noche, logró engañar al guardia de seguridad y escapó con solo una mochila con ropa sencilla. Corrió de vuelta al apartamento de Ricardo, el único lugar que consideraba verdaderamente su hogar. Cuando Ricardo la vio en la puerta, empapada y temblando, no podía creerlo. Pero esta vez, su decisión era definitiva. «Lo he renunciado todo», dijo con lágrimas en los ojos. «Mi apellido y mi herencia. Quiero vivir con dignidad a tu lado». Ricardo intentó argumentar, explicarle las dificultades a las que se enfrentarían, la vida sencilla que les esperaba. No quería que ella lo sacrificara todo por él. Pero la determinación de Carolina era inquebrantable. Había encontrado algo que el dinero no podía comprar: el amor verdadero. El enfrentamiento final entre Carolina y su padre fue devastador. Augusto Carvalho llegó al apartamento de Ricardo furioso, gritando, amenazando. Llegó incluso a ofrecer 60 millones de reales a Ricardo para que desapareciera de la vida de su hija. Pero Ricardo, firme en sus principios, ni siquiera consideró la propuesta. Era una cantidad que resolvería todos sus problemas financieros, pero destruiría su alma. Carolina miró a los ojos a su padre y le dijo unas palabras que resonaron como un trueno. «Padre, usted puede quitarme mi dinero, pero no puede quitarme mi capacidad de amar. Prefiero ser pobre y feliz junto a quien me respeta que rica en una prisión dorada». Era una declaración de independencia, un grito de libertad que venía del fondo de su alma. En ese momento, estaba siguiendo el ejemplo de Jesús, que enseñó que es mejor servir a Dios que al dinero. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 24, «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón». Carolina había tomado su decisión. Eligió servir al amor, a la verdad, a los valores que realmente importan, aunque eso significara renunciar a todas las comodidades materiales que conocía. Y así comenzó su nueva vida juntos. Carolina, que había crecido rodeada de lujos, tuvo que aprender la realidad de la vida sencilla. Empezó a trabajar en una pequeña cafetería del barrio, mientras Ricardo seguía en la construcción. Ahorraban cada centavo, cada real era un logro, pero nunca faltó amor en esa pequeña casa. La transición no fue fácil. Carolina, que nunca se había preocupado por el dinero, tuvo que aprender a administrar lo poco que tenían. Tareas sencillas como lavar la ropa a mano o hacer un arroz suelto se convirtieron en grandes retos, pero Ricardo estaba allí para enseñarle, con infinita paciencia y amor incondicional. Ella descubrió que el sabor de un pastel hecho con sus propias manos era mejor que cualquier dulce caro de pastelería. Cada desafío era una oportunidad de crecimiento, cada dificultad una lección de vida. Carolina estaba aprendiendo lo que realmente significa la libertad. No es poder comprar todo lo que uno quiere, sino poder elegir quién quiere ser. Se estaba descubriendo como mujer, como persona, como alguien capaz de construir su propio destino con sus propias manos. Con los pocos ahorros que tenían y algunos préstamos de amigos, invirtieron en una pequeña panadería en un barrio obrero. Era un local diminuto, y las noches de sueño se volvieron escasas, pero trabajaban con una pasión que el dinero nunca podría comprar. Era como si estuvieran construyendo no solo un negocio, sino un sueño, ladrillo a ladrillo, día tras día. Poco a poco, el negocio fue creciendo. El delicioso pan que preparaban con amor conquistó el barrio.
Carolina descubrió que tenía un talento natural para la administración, organizando las finanzas y el inventario con una eficiencia impresionante. Ricardo utilizó sus habilidades de construcción para ampliar el espacio, creando más mesas y un ambiente acogedor. Era hermoso ver cómo Dios bendecía su trabajo honesto. En pocos años, esa pequeña tienda se convirtió en una panadería y cafetería que se convirtió en el corazón del barrio. El lugar siempre estaba lleno de vida, risas e historias compartidas. El amor entre Ricardo y Carolina se había convertido en una base sólida, sobre la que construyeron no solo un negocio, sino una verdadera familia. Se casaron en una sencilla ceremonia en la iglesia local, con Sofía llevando los anillos y el corazón lleno de alegría. No había fotógrafos famosos ni una lista de invitados de la alta sociedad, solo los verdaderos amigos que habían conquistado a lo largo del camino. Fue una boda bendecida por Dios, celebrada con sencillez y sinceridad. Su amor era la prueba viviente de que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la capacidad de amar y ser amado incondicionalmente. Construyeron su amor como un constructor levanta una casa, con paciencia, dedicación y mucho trabajo. Cada reto superado los hacía más fuertes y unidos. Aprendieron a confiar completamente el uno en el otro, a apoyarse en los momentos difíciles, a celebrar cada pequeña victoria. Su amor era un testimonio vivo de que la verdadera felicidad no se encuentra en mansiones lujosas, sino en la capacidad de construir una vida basada en valores sólidos. Un día, un hombre con un traje elegante entró en la panadería. Observó en silencio la escena que tenía ante sí. Carolina atendiendo a los clientes con una sonrisa que iluminaba todo el local. Sofía corriendo entre las mesas llamándola mamá. Ricardo trabajando con sus manos callosas pero felices. El hombre notó la complicidad natural de la pareja, cómo se miraban como si se leyeran el alma, el uno al otro. Era Augusto Carvalho, que finalmente había venido a buscar a su hija. Padre e hija se miraron en un silencio que parecía eterno. Los ojos de Augusto, antes duros y fríos como el acero, ahora parecían diferentes. Observaba a la hija que había cambiado el lujo por una vida de trabajo honesto, pero que parecía más radiante que en cualquier foto de familia. Después de meses observándola desde lejos, finalmente comprendió que ella había encontrado algo que todo su dinero nunca podría comprar: la verdadera felicidad. Augusto pidió perdón, no con palabras pomposas, sino con la voz temblorosa de un padre que finalmente veía sus errores. Dijo que había pasado la vida construyendo un imperio financiero, pero que había fracasado completamente en construir una relación con su hija. No le ofreció dinero, sino algo mucho más valioso: su apoyo y su aceptación. Carolina lo abrazó, perdonando años de autoritarismo y control, como está escrito en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así también haced vosotros. El perdón de Carolina no fue solo un acto de misericordia humana, sino un reflejo del amor de Dios obrando en su corazón. Ella eligió el perdón en lugar del resentimiento, el amor en lugar del odio. Augusto se convirtió en un abuelo presente para Sofía y en un cliente asiduo de la panadería. El dinero de la familia dejó de ser una prisión y se convirtió en una herramienta para el bien, cuando se usaba con sabiduría y moderación. El amor había curado heridas que parecían imposibles de sanar, demostrando una vez más que no hay nada imposible para Dios cuando los corazones se abren al perdón. Hoy, 7 años después de aquella lluviosa noche en la pasarela, Ricardo y Carolina administran 5 restaurantes en diferentes barrios de la ciudad, pero no han construido un imperio basado en la codicia, sino en la generosidad y el trabajo honesto. Carolina utiliza parte de los beneficios para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles empleo y una nueva perspectiva de vida. Se ha convertido en la mano tendida que un día la salvó, un faro de esperanza para quienes se sienten perdidos. No solo ofrece trabajo, sino que comparte su historia, mostrando que la vida puede cambiar por completo, que el dolor puede transformarse en fuerza
que los momentos más oscuros pueden convertirse en el comienzo de un nuevo amanecer. Cada joven al que ayuda es una semilla plantada en el reino de Dios, una vida que puede tocar otras vidas en una cadena infinita de amor y transformación. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestros momentos más oscuros son precisamente aquellos en los que Dios puede hacer brillar su luz con más intensidad. Una mano tendida en el momento adecuado no solo salva una vida, sino que puede salvar 2, 3, toda una familia. Cuando decidimos ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, a menudo recibimos mucho más de lo que ofrecemos. Es la historia de un hombre que, a pesar de estar agotado por el trabajo y el cansancio, se detuvo para salvar a una desconocida. Es la historia de una mujer que, a pesar de estar sumida en la desesperación, encontró la fuerza para empezar de nuevo. Es la historia de 2 personas que, en un encuentro aparentemente casual, se convirtieron en una familia bendecida por Dios. Y es la prueba viviente de que el amor verdadero no se compra, sino que se construye día a día. Como enseña 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 a 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no es envidioso. El amor no hace nada indebido, no se envanece. No se comporta con indecencia, no busca sus propios intereses, no se irrita, no sospecha mal, no se regocija con la injusticia, sino con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Ricardo y Carolina vivieron exactamente eso. Un amor que todo lo soporta, que todo lo vence, que transforma lo imposible en milagros. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que has tocado fondo, recuerda esta historia. Dios puede usar tus circunstancias más dolorosas para escribir el capítulo más hermoso de tu vida. Esa pasarela lluviosa era un escenario de desesperación, pero se convirtió en el escenario de un milagro. Tu situación actual puede parecer imposible, pero Dios es experto en lo imposible. ¿Te gustó esta historia? Entonces deja tu me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escuchar que siempre hay esperanza. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Cuéntanos tus propias experiencias de cómo Dios ha actuado en tu vida. Recuerda, Dios puede usarte para ser la respuesta a la oración de alguien, así como usó a Ricardo para salvar a Carolina. En la oscuridad de la fría noche, cuando todo parecía perdido, Dios envió un ángel humano para atender su mano herida. Manos que salvan, manos que bendicen, instrumentos de su amor. En el momento justo, en la hora exacta, Dios actúa a través del corazón. 2 vidas se encontraron en la tormenta de la soledad, pero el amor verdadero venció, convirtiendo el dolor en canción. Manos que salvan, manos que bendicen, instrumentos de su amor. En el momento adecuado, en la hora exacta, Dios actúa a través del corazón. Salvan, manos que bendicen, instrumentos de su amor. En el momento justo, en la hora exacta, Dios actúa a través del corazón. 2 vidas se encontraron en la tormenta de la soledad, pero el amor verdadero venció, convirtiendo el dolor en canción. Manos que salvan, instrumentos de su amor. En el momento adecuado, en la hora exacta, Dios actúa a través del corazón. Hoy somos testigos de que el amor puede transformar. En las manos de nuestro Dios, todo sueño puede ser
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta hermosa historia que nos muestra cómo el Señor actúa a través de corazones dispuestos a amar. Gracias por usar a personas sencillas como instrumentos de tus milagros. Señor, si hay alguien escuchando este mensaje que está pasando por momentos difíciles, que se siente perdido o sin esperanza, toca el corazón de esa persona ahora. Muéstrale que el Señor tiene planes de paz y no de mal, planes para dar esperanza y futuro, que así como usaste a Ricardo para salvar a Carolina, puedes usar a cada uno de nosotros para ser una bendición en la vida de alguien. Danos corazones sensibles para ver a las personas heridas a nuestro alrededor y valor para extender nuestras manos con amor. Bendice a cada familia que está luchando, a cada padre que trabaja incansablemente por sus hijos, a cada persona que elige el amor en lugar del odio, el perdón en lugar de la amargura. Que esta historia plante semillas de esperanza en los corazones heridos y sea utilizada para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Este ha sido otro poderoso testimonio, aquí en el canal Milagros de la Vida Real. Si este mensaje te ha llegado al corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con tus amigos y familiares, porque alguien puede necesitar escuchar precisamente esto hoy. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún testimonio que pueda transformar tu vida. Deja tu comentario contando cómo Dios ha actuado en tu vida. Tus experiencias de fe son importantes para fortalecer a otros hermanos. Nos vemos en el próximo video con otra historia que emocionará y edificará tu vida espiritual. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y la de toda tu familia. Hasta pronto, y que la paz de Cristo esté siempre con vosotros.